De modo que cuando comenzamos nosotros a trabajar sobre sí mismos con el propósito de eliminar los consabidos defectos psicológicos, debemos saber que el efecto de ese trabajo repercute en el cuerpo, porque ya los elementos infrahumanos que acostumbran a manejar el cuerpo no pueden manejarlo a su antojo. Digamos, el agregado psicológico conocido con el nombre de ira no puede ya afectar con sus explosiones al cuerpo físico, especialmente al rostro. La ira causa muchos estragos en el rostro de los seres humanos. Les produce las feas arrugas, lo que llaman las marcas de expresión. De modo que los elementos considerados diabólicos que viven en el mundo interior del ser humano son los que producen todos los males que padecen los cuerpos. No es verdad que la vejez prematura que padecen los seres humanos sea el resultado del tiempo. Esto debemos comprenderlo muy bien. El tiempo no tiene nada que ver con el envejecimiento, con el arrugamiento, con la decrepitud de los cuerpos. Lo que hace que los cuerpos se vuelvan decrépitos, viejos, arrugados, en tiempos relativamente cortos, se debe a los malos hábitos y costumbres. Las expresiones en el rostro reflejan inevitablemente o inequívocamente eso que se llama la vejez, el arrugamiento. De modo que deben ustedes entender que en la medida en que vayamos controlando la expresión de los agregados psicológicos, vamos mejorando el estado del cuerpo. Así es que el cuerpo nos sirve para andar por el mundo externo, pero el cuerpo no es culpable de todos los males que se expresan a través de él. De modo que debemos tener muy claro esa relación de nosotros con nuestro cuerpo. Ese maravilloso sistema llamado estado de alerta nos da una información bastante precisa de la acción que ejerce sobre el cuerpo la expresión de los defectos. Así pues que es necesario que establezcan ustedes una relación muy consciente con el cuerpo. El cuerpo tiene la virtud de producir una enorme cantidad de elementos químicos. El cuerpo produce, por ejemplo, el hidrógeno C12, produce el hidrógeno 12, produce el hidrógeno motriz. Sin ese hidrógeno del movimiento no podríamos nosotros realizar ninguna actividad. Y cuando ese hidrógeno motriz se agota, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Cuando se nos agota la energía motriz. Cansancio. Cansancio. La gente se abusan tanto
de la actividad motriz, que casi siempre están cansados. Estoy muy cansado, dicen. Se debe a que han abusado del combustible de la actividad. De modo que debemos establecer un régimen de actividad que no perjudique, que no malgaste la energía con que trabaja el centro del movimiento. El centro ejecutivo es el que ejecuta todas las actividades. De modo que necesitamos aprender a cuidar los elementos químicos que produce eso que se llama el laboratorio orgánico. Todo lo que ingresa al cuerpo se transforma. Esos que dicen, por ejemplo, que el que come carne de animal queda afectado psíquicamente por la influencia del animal, están en un grave error, porque todo lo que ingresa al cuerpo es transformado. Hay elementos que ingresan al cuerpo y no resisten la transformación, es decir, después de la transformación no queda nada. Entonces se va por las vías excretorias. De modo que por eso no debemos comer cualquier cosa. Por esta época hablan mucho de los elementos químicos que contienen los alimentos, la fruta, los vegetales, las carnes, los peces. Le llaman calorías. Pero es necesario saber que todo lo que ingerimos se transforma, se convierte en elementos químicos que van a diferentes actividades, como la actividad pensante, por ejemplo. Si no tuviera su combustible específico, la actividad pensante no existiría. De la misma manera que un automóvil, si no se le pone su combustible, no funciona. Asimismo, tenemos la energía correspondiente a la actividad emocional. Para que haya actividad emocional debe haber una energía específica, y esa energía se produce en el laboratorio orgánico. De modo que si ponemos atención cuando estamos comiendo o bebiendo, podemos especificar qué clase de energía se va a producir mediante la ingestión de lo que estamos comiendo o bebiendo. Las llamadas bebidas espirituosas, por ejemplo, siempre van a servir de elemento de acción a eso que se llama las emociones. Otras sustancias que ingerimos van a mantener la actividad de eso que se llama sexualidad. De modo que el centro sexual, para su actividad normal, requiere de una energía especial. Se dice que la energía con la que trabaja la actividad sexual es la energía más fina que circula a través de la función del sexo. Es la energía más fina que produce el laboratorio orgánico. De modo que no todo lo que comemos se va al mantenimiento del cuerpo de una forma general. Como les decía, esa maravilla que llamamos el cuerpo tiene la capacidad de clasificar
los diferentes elementos químicos con que trabajan las funciones psíquicas, las funciones internas. Por eso ustedes pueden ver que en los ancianos decrépitos ya no se producen todos los elementos químicos que se producen en la juventud o en la madurez. La propia energía, eso que llamamos el verbo, la palabra, se vuelve muy reducida esa energía en los ancianos. Entonces su forma de expresión es bastante precaria. La palabra, el verbo, pierde su fuerza. ¿Por qué? Porque ya el organismo no está procesando la energía necesaria para que exista la fuerza de la palabra. Lo mismo podemos decir de la actividad sexual de los ancianos. Ya no se produce en ellos el hidrógeno necesario para mantener la actividad sexual. Y cuando se llega a ese estado se le llama, ¿cómo se le llama? Decrepitud. Así se le llama. De modo que si queremos llegar a la ancianidad sin haber perdido la fuerza de expresión de las diferentes funciones, debemos utilizar el sistema de la economía. Entendemos la economía cuando se trata de cosas como el dinero, pero cuando se trata de la energía, cuando se trata de la fuerza, no tenemos el mismo entendimiento de la palabra economía. Por el contrario, los seres humanos viven en un constante despilfarro de energía, de fuerza. Y eso es lo que ocasiona la decrepitud. No son los años, porque los años en realidad se relacionan con el movimiento del planeta alrededor del Sol. Cada vez que el planeta completa un círculo alrededor del Sol, a eso se le llama un año. Y eso no tiene nada que ver con el envejecimiento de los cuerpos. Esa comprensión sobre estos inquietantes asuntos de la vida hace que nosotros, a través del autocontrol, del autodominio, nos mantenga en estados físicos y psíquicos muy especiales. De modo que en esta noche quiero que comprendan la necesidad de economizar las fuerzas, las energías, descubrir mediante la autoobservación en cuál de nuestras actividades y funciones malgastamos nuestra energía. En el centro pensante estamos siempre con una especie de charla interminable, con un horroroso cotorreo que no llega a ser ni diálogo, sino un monólogo horrible, innecesario, ridículo. Ese bla 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 constante del centro pensante
gasta enormes cantidades de energía. De modo que pónganse ustedes a pensar cuánta actividad inútil tenemos en el centro pensante. ¿Es posible eliminar eso? Claro que sí, con el estado de alerta. El estado de alerta detiene todos los procesos inútiles de la mente, de la emoción, del movimiento, del instinto y del sexo. De modo que necesitamos adoptar este sistema de autorrecuerdo si es que de verdad queremos economizar la energía producida para la actividad del pensar. Otro tanto debemos decir de la actividad emocional. ¿Cuántos sentimientos inútiles se procesan durante solo una hora? Si estamos en estado de alerta, podemos detener lo que se llama los malos sentimientos, los sentimientos inútiles. El odio, por ejemplo, si nos preguntan así de sopetón, ¿cuánto odias? Decimos nada. ¿A quién odias? A nadie. Pero basta que alguien diga o haga algo que no nos gusta y enseguida comenzamos a odiarle. A veces basta con que nos digan algo malo de una persona, sin que nosotros seamos conscientes de ese algo malo, comenzamos a odiar a esa persona. Y hay una enorme cantidad de expresiones relacionadas con el odio, como la murmuración, por ejemplo, la crítica. Los seres humanos son muy expertos en criticar a los demás, pero son muy renuentes a criticarse a sí mismos. De modo que nosotros debemos utilizar la autocrítica como una parte fundamental de nuestro trabajo íntimo. Y es claro que mediante el estado de alerta podemos ver todo lo que es perverso y malo, no en los otros, sino en nosotros mismos. Podemos estar seguros que aquello que criticamos en los demás lo tenemos más grueso en nosotros mismos. De modo que en vez de criticar debemos tomar a las otras personas como espejos en los que nos miramos a sí mismos. Hay un dicho por ahí que dice que todos estamos cortados con la misma tijera. Este dicho tiene mucho de verdad, porque quiere decir que todos tenemos los mismos defectos, los mismos malos hábitos, las mismas malas costumbres. Pero cuando podemos vernos a sí mismos reflejados en el espejo viviente de las otras personas, entonces es cuando de verdad comenzamos a cambiar. De modo que hay una gran cantidad de emociones negativas, de sentimientos negativos. Entre ellos se incluye eso que se llama resentimiento. Nos resentimos por cualquier cosa, hasta porque no nos den el saludo. Nadie está obligado a saludarnos, ¿no es cierto? Si alguien no nos saluda, está en su derecho. Y el respeto al derecho ajeno, según el maestro Juárez, es la paz. ¿Verdad? ¿Quién tiene obligación de saludarnos y de elogiarnos?
si no nos elogian, si no nos saludan, si no nos dan un trato que a nosotros nos guste, están en su derecho. Porque en realidad, ¿quién somos nosotros? ¿Somos la última pepa o qué cosa somos? Somos nada. Si es que para llegar a ser algo tenemos que morirnos, dejar de existir, pasarnos a sí mismos por las armas de la autocrítica y de la eliminación. Entonces, así nos convertimos en alguien. Tanto podemos lograr a través de la purificación y de la limpieza interna que podemos adquirir el título de dioses. Tan grandes son las posibilidades inherentes en nuestra vida psicológica. Podemos adquirir la impavidez de un Buda, de un Jesucristo. Tenemos que abandonar muy consciente y voluntariamente esa tendencia ridícula a querer que todo sea como nosotros queremos. Hay personas que sufren horriblemente cuando las cosas no suceden como ellas quieren. Debemos entonces comprender en el diario vivir la necesidad de volvernos imparciales, la necesidad de amarnos tanto, de autoquerernos. Debemos trabajar consigo mismos hasta purificarnos, hasta alcanzar la limpieza total de nuestra vida interior. Para eso es por lo que vale la pena vivir. Todo lo demás son veleidades de la vida que no nos conducen a nada. Si desean, podemos conversar al respecto de todas estas cuestiones. Tienen la palabra. Maestro, cuando uno trabaja en la eliminación de sus agregados, se vuelve más sensible a los agregados de los otros. Y a veces eso es contraproducente porque justamente el odio se hace más agudo cuando uno más percibe el agregado de los otros. ¿Cómo se puede contrarrestar eso? Como he dicho muchas veces, el estado de alerta en el esoterismo crístico es el mismo escudo de Perseo. Dice la leyenda de Perseo que para poder eliminar a la medusa, su escudo debía ser tan limpio como un espejo. De modo que él ve a la medusa reflejada en el escudo, porque no podía mirarla de frente. Nosotros no podemos mirar de frente a nuestros defectos, pero sí los podemos ver reflejados en nuestro estado de alerta, en el escudo de nuestro estado de alerta, y así podemos combatirlos. De modo que el odio de los demás debe llegar al escudo de nuestro estado de alerta y deshacerse, derretirse, ¿verdad? Cuando estamos en estado de alerta, entonces nada nos lastima, nada nos hiere. Pero si estamos dormidos, como dicen las viejitas, todo nos llega, todo nos clava, nos hiere, nos lastima, nos preocupa, nos asusta, ¿verdad? Todo. De modo que ese estado de hipnosis vulgar, común y corriente es una verdadera desgracia para nuestra vida, ¿verdad?
Así es que las maldades ajenas son como una pelota de goma. Se lo tira contra la pared y vuelve ¿para dónde? Para el que lo tiró. Así es. Por experiencia, no sé. ¿Entendiste, amor? Maestro, una consultita. ¿Cómo uno puede trabajar con la hipocresía? Hay personas que delante de uno habla bien, saluda, comparte todo, pero luego se encuentran con estas otras personas en lugares distintos, pero ni el saludo, o sea, un maltrato. La otra persona nos dice por qué, si estaba bien, ahora cambió todo. Sí. Ya sabemos por qué acontece eso. Un yo tiene una actividad, otro yo tiene otra actividad, otro yo tiene otro comportamiento y así. Pero si nosotros no nos identificamos con los yoes de las otras personas, no pueden afectarnos. Entonces lo que hacemos es comprender que ese es su nivel de ser de esa persona. Y no puede ser de otra manera. A no ser que comience a trabajar sobre sí misma. Pero a nosotros no nos interesa lo que las otras personas hagan con su vida. Lo que nos interesa y a lo que le ponemos toda nuestra atención es que el fango que despidan las demás personas no nos caiga. La hiel que destilan las bocas de la gente no debe salpicarnos, porque estamos en estado de alerta, de íntima recordación de sí mismos. Maestro, es cierto que todo lo que nos servimos, el organismo lo transforma, pero ¿por qué en estos tiempos no llegamos a vivir como dice el Antiguo Testamento, por ejemplo, 100 años o más de 100 años? Parecería de que, según algunos cristianos, en aquellas épocas la gente era vegetariana y por eso lograba vivir los 100 años o más de 100 años. No debes olvidarte lo que dijo el poeta: cualquier tiempo pasado fue mejor. De modo que el nivel de ser de la gente de la época en que tú me estás hablando era superior. Por eso tenían más años de vida, porque su nivel de ser les protegía. De modo que todo lo que nos acontece en la vida está relacionado con nuestro nivel de ser. De modo que cuando algo nos afecta o nos duele, debemos decir: esto está relacionado con mi nivel de ser. Todo lo que nos acontece, todo lo que sufrimos, está relacionado con nuestro nivel de ser. Es decir, con nuestra comprensión de los sucesos, de los aconteceres, de eso que llamamos el mundo, ¿verdad? Así es que no debes tú identificarte con la hipocresía de otros. Lo que debes es combatir la tuya. Cuando tú ya no tengas nada de hipocresía, entonces ya no ves la hipocresía ajena. Se pierde de tu entendimiento, de tu percepción, porque ya no está en ti. Maestro, ¿es posible escapar a la recurrencia? Por supuesto, la recurrencia es una ley mecánica de la naturaleza. De modo que cuando nosotros nos salimos de la mecánica natural y nos volvemos autoconscientes, ya no estamos metidos en la recurrencia. Nadie está obligado a recurrir. Los que recurren en una vida y otra es porque no hacen nada.
para librarse de que todo les vuelva a acontecer. Muchas gracias por escucharme. Les deseo en este nuevo año de la nueva era que avancen y que no se detengan por nada. Muchas gracias.